Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ernesto Rosales y vengo en representación del Estado Táchira en conmemoración del bicentenario de la Batalla Naval del Lago y de la Campaña del Sur en el Congreso de la Juventud Patriótica. Hoy les voy a dar un recorrido al respecto de la historia que marca y envuelve la gloriosa Batalla Naval del Lago de Maracaibo a fin de entender nuestro pasado y comprender el logro que llegamos a obtener, la independencia de nuestro pueblo. Para entender cómo se desarrolló esta gloriosa batalla que consolidó la independencia, conoceremos un poco sobre los antecedentes que marcaron dicho momento. Para 1819 ya se realizó el Congreso de Angostura y se consolidó la fundación de la Gran Colombia, que posteriormente se fundó con el Congreso de Cúcuta de 1821. Sin embargo, aún en nuestro territorio se mantenía el control realista en las provincias de Maracaibo y de Coro, bajo la subyugación de la Capitanía General de Venezuela con el dominio de Juan Carlos Morales. Aún, los realistas no han sido de todos expulsados del territorio venezolano, por lo cual el libertador Simón Bolívar, siendo presidente de la Gran Colombia, tuvo que buscar la manera para ejercer un control militar de inmediato para realizar su propia expulsión de los traidores. Al tener el control de la ciudad más importante de Venezuela para ese entonces, consiguieron los refuerzos realistas que venían desde la isla de Cuba, por lo cual realizarían una pronta invasión a los territorios de Cúcuta, por lo cual el general Rafael Urdaneta, quien custodiaba dicho territorio, pidió auxilio al vicepresidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, a fin de realizar refuerzos con el fin de eliminar la capitanía que aún estaba vigente en la ciudad de Maracaibo. Santander, conociendo la situación en la que estábamos nosotros como la Gran Colombia, tuvo que requerir el auxilio de uno de sus más importantes almirantes, quienes ya tenían experiencia en el combate naval, nada más y nada menos que José Prudencio Padilla, quien además de ser un general de navío, es también nativo de la región, más específicamente de la península de La Guajira, por lo cual ya conocía el territorio, la región, la naturaleza y sobre todo el dominio del mar, con el fin de así ser más fácil la conquista del territorio y su liberación. Una vez conseguidos los apoyos económicos y financieros para armar finalmente los navíos, José Prudencio Padilla zarpa desde la ciudad de Cartagena en mayo de 1823 para finalmente ir hacia el Golfo de Venezuela con el fin de tumbar la fortaleza de San Carlos y así adentrarse de una vez al lago de Maracaibo para conquistar la ciudad y eliminar la capitanía realista. En mayo de 1823, finalmente los navíos de José Prudencio Padilla logran tomar el puerto de Los Taques en la península de Paraguaná para tener un punto estratégico con el fin de planificar la invasión a la fortificación de San Carlos, lo cual logran culminar a principios de junio de 1823, tomando las fuerzas realistas y así teniendo el control de la entrada del Golfo de Venezuela al lago de Maracaibo. Al cabo de realizarse dicha tarea, Padilla decide contactar a los generales del sur desde los puertos de Gibraltar y de Bobures al sur del lago de Maracaibo para realizar un ataque de doble frente, en el cual ellos se embarcarían a adentrarse a tierra firme de la ciudad, mientras que las fuerzas navales de Padilla se adentrarían en un conflicto naval, en el cual recibieron la noticia de que llegarían las fuerzas realistas del general Andrés Lobarde, quienes vendrían desde la isla de Cuba con el fin de apoyar a la Capitanía General que aún estaba en la ciudad de Maracaibo. Por haberse dado a cabo esta conversación, finalmente, el 24 de julio de 1823, las fuerzas navales patrióticas realizaron la invasión a la ciudad de Maracaibo en un ataque doble frente a fin de acabar las fuerzas de Andrés Lobarde, quienes ya estaban llegando desde Cuba para dar los refuerzos a los realistas, en el cual finalmente tumbaron todas las embarcaciones y finalmente lograron la invasión a tierra firme en el puerto de Maracaibo, en el cual posteriormente, el 30 de julio del mismo año, se realiza la capitulación de Maracaibo, en donde el capitán general Juan Carlos Morales finalmente firma la capitulación y renuncia a la capitanía, logrando así el derrumbe final del último punto realista en el territorio venezolano y consolidando la independencia y la unión de la Gran Colombia, anexando finalmente la provincia de Maracaibo al territorio nacional. A cabo de culminarse la batalla, se logró consolidar la liberación del Caribe venezolano, en el cual pudo lograr la concentración de las fuerzas militares para finalmente llevar a cabo las campañas del sur, los cuales consolidaron la liberación del Alto Perú y del Bajo Perú en las batallas de Ayacucho y de Junín en 1823, 24 y 25 respectivamente. Esto nos deja una gran importante lección en el cual Prudencio Padilla y sus fuerzas navales lograron con el propio sacrificio de su gente y de su más humilde corazón para finalmente llevar a cabo la liberación del territorio a pesar de las consecuencias y el derramamiento de sangre. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo que ellos nos dejaron para seguir manteniendo la independencia y la soberanía de nuestra patria a pesar de las injerencias extranjeras. Nosotros tenemos que continuar su legado para así mantener la soberanía y la unión. Muchísimas gracias.